Bienvenidos una vez más a esta edición del VR Fest MX 2021 y seguimos en el bloque de impacto, cómo crear impacto con las tecnologías, cómo podemos garantizar que estas maravillosas innovaciones se puedan continuar siendo un activador, un enhancer, algo que potencialice al humano en lugar de pues lo contrario, ¿no? Creo que hay mucha polémica con esto de los metaversos, pero también hay muchos casos reales del uso de estas tecnologías y para esto, pues para esto, una muestra como botón. Y al día de hoy tengo el placer de presentar a una de las principales personas que me ha influido a mí eh, en el tema de realidad virtual y aumentada. Definitivamente fue el inicio de toda una travesía, una aventura. Pere Pérez, en su momento Vision, que Vision fue una empresa innovadora que fue disruptiva bueno, lo es todavía en Barcelona y en España, en Europa, pero de pronto se absorbe por este gran grupo MediaPro, siendo pues uno de los titanes de producciones de contenidos, eventos, cine, etcétera, pero también con una gran experiencia en cómo utilizar esas tecnologías a favor del bienestar social y ambiental. Entonces, por favor, le cedo el piso, el micrófono a Pere Pérez, director de innovación de MediaPro y fundador de Vision. Pere, bienvenido al VR Fest. Buenas, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer vernos de nuevo, aunque sea por video call. Yo creo que nos conocimos ya hace casi 10 años prácticamente, ¿no? Donde empezamos a explorar lo que nos podría traer el mundo de las tecnologías inmersivas, ¿no? Y creo que desde entonces no hemos parado de explorar el potencial y de realmente implementar soluciones que nunca creíamos que serían posibles antes de estos avances tecnológicos. Entonces, bueno, hoy, si queréis, os explicaré un poquito algunos ejemplos de cómo hemos podido nosotros utilizar lo que son las nuevas tecnologías inmersivas para los usos sociales, para realmente crear, digamos, un beneficio social en diferentes aspectos. Siempre desde que fundé Vision, allí en 2011, hasta que lo incorporamos en el grupo MediaPro, un poquito la esencia de Vision siempre ha sido intentar de utilizar nuestro conocimiento de estas tecnologías y ponerlo a buen uso, ¿no? Más allá de trabajar con grandes marcas internacionales, sobre todo cómo podemos realmente, si somos capaces de mejorar la vida de una persona, cómo no vamos a ser capaces de crear, digamos, luego una campaña de marketing o una conversión, etcétera. Es mucho más fácil esta parte marketingiana que no realmente la parte del proyecto real que le llamamos nosotros, ¿no? ¿Vale? Entonces, nada, explicaros en estos 10 años, ¿no? Este camino que hemos seguido, lo que le llamamos de Innovation Journey, ¿no? Y una década en lo que le llamamos esta revolución de las interfaces, ¿no? Esta explosión que hemos visto de toda una nueva serie de interfaces tecnológicas, tanto en realidad virtual, realidad aumentada, mixta, holografía, proyecciones inmersivas, etcétera. ¿Vale? Entonces, durante este tiempo, nuestro enfoque siempre ha sido de decir, ¿cómo podemos realmente crear un impacto positivo en la sociedad? Y para ello, lo que hemos hecho es siempre invertir lo que era nuestra parte de I+D, de investigación y desarrollo, aplicado sobre todo a crear soluciones reales, ¿no? Especialmente en 4 grandes ámbitos o sectores: la parte de sanidad o healthcare, la parte de servicios sociales, que va muy enfocado, digamos, al factor humano, cómo ayudar a las personas, la parte de educación y la parte de medio ambiente, que es uno de los mensajes, digamos, más importantes, pero que a su vez más difícil tienen, digamos, de que la gente interiorice lo que es, digamos, los efectos que está produciendo la contaminación, etcétera, ¿no? La gente todavía lo ve muy abstracto, entonces, ¿cómo podemos llevarlo a un espacio mucho más íntimo, ¿no? Y esto contaremos un poquito cómo lo hemos trabajado. Creemos que aquí, digamos, hay que entender, ¿no? Lo que es traditional media o digital media tiene digamos, tiene unas peculiaridades
que hacen, digamos, que sean unos medios que pueden alcanzar de forma inmediata a una globalidad de usuarios, ¿no? Cuando hacemos un anuncio de televisión, solo hay que comprar los medios y prácticamente lo ven millones de personas de una vez. Lo mismo con Internet, ¿no? Cuando se generan contenidos por Internet, digamos, entre el acceso globalizado más la viralización tan fácil de Internet, hace que la información que tú puedas generar pueda llegar a cualquier persona de forma muy fácil. Sin embargo, luego este tipo de formatos más tradicionales tienen una limitación que es ese impacto emocional o ese, digamos, esa forma de conectar con los usuarios de una manera más íntima, de una manera más convincente, de una manera con mucha más empatía, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros como tecnólogos es entender realmente las tecnologías inmersivas, digamos, las limitaciones que tienen, porque tenemos que ser conscientes de crear una aplicación de realidad virtual, no vas a llegar a cientos de millones de personas de forma fácil, pero a su vez enfocarnos en el potencial que tienen estas tecnologías. Es decir, bueno, el reach va a ser mucho más limitado, pero podemos atacar a otros elementos y que la conversión de ese mensaje, de lo que queremos hacer llegar a la gente, ese impacto tenga, digamos, mucho mayor resultado, mucho mejor resultado por cada persona que experimenta con nuestros contenidos, ¿no? Y para ello lo podemos, digamos, desarrollar en formato, digamos, de herramientas que tengan una utilidad destinada, digamos, a mejorar ciertos aspectos de nuestra vida, o que la parte educativa esté más enfocada de una forma gamificada, ¿no? Entonces, aquí también veremos algunos ejemplos como la gamificación, el learning by doing o by experimenting, puede ayudar a que cosas que sean bastante complejas o abstractas, ¿no? Los usuarios las pueden entender de forma mucho más sencilla, ¿no? ¿Cómo la podemos aplicar también esa parte más científica, ¿no? Esa parte más de rigor, de que realmente, digamos, no es algo filosófico, sino que es algo que está, digamos, tiene detrás todos unos estudios científicos que demuestran que lo que se está haciendo tiene un impacto, digamos, en el cerebro o tiene un impacto en la parte de moral, etcétera. Y por último, se habla mucho, ¿no? del potencial de la empatía dentro de lo que son las tecnologías de realidad virtual, pero entenderemos hoy diferentes formas de, digamos, los drivers de empatía, cómo pueden variar y cómo se debe adaptar el mensaje acorde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herramientas, ¿no? Entonces, aquí uno de los casos que siempre nos ha gustado mucho hablar es decir, de cuando empezamos a trabajar con hospitales en la parte de healthcare, y veían que, digamos, toda una cierta, digamos, una tipología de pacientes estaban hospitalizados bastante más tiempo de lo que realmente la patología diría que deberían estar hospitalizados. Y esto es también digamos, no afectaba solamente a niños, sino estaba toda la parte, un sector más joven, pero también un sector bastante más adulto. Entonces se hizo un estudio de entender el por qué, porque en el fondo tener a la gente hospitalizada más tiempo del que toca tiene un efecto negativo doble, ¿no? Tanto en la parte del paciente, que está ralentizando lo que es la recuperación de la calidad de vida, como en el hospital, donde no están pudiendo liberar camas, ¿no? Entonces, después se hizo un estudio, digamos, con unos 500 pacientes y se demostró que realmente la razón por ese retraso era ese sentimiento de aislamiento, ¿no? De isolation, que era totalmente algo muy irónico en la época de social media, pero la gente encontraba faltar esa presencialidad, ¿no? De estar con su familia, estar con sus amigos. Entonces, de ahí diseñamos en su día, en 2016 o 2017, lo que era la primera aplicación donde podíamos conectar a los pacientes con sus familiares en casa mediante el vídeo 360 grados, pero transmitido en directo de forma bidireccional, como si fuera una videoconferencia inmersiva,
y esto lo llevamos a diferentes hospitales de Holanda y pudieron demostrar al cabo de un estudio que hicimos durante 9 meses de que han recortado el número de días que habían estado hospitalizados a, digamos, este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, vemos como, aunque esto luego se extendió como un servicio a Holanda, pues no deja de tener un impacto limitado, digamos, a entre 2.000, 5.000 personas de todo un país, pero consigues un beneficio, digamos, muy marcado en ese sector más pequeño. En la parte de gamificación, teníamos aquí trabajando con Red Cross Climate Center, sobre todo en la parte de la estimación de lo que son los riesgos de flooding, de lo que son las inundaciones, ¿no? Entonces aquí, digamos, desarrollaron toda una serie de datasets y de algoritmos que los científicos ya eran capaces de prever con un índice de probabilidad de prácticamente un 87 o un 90%, cuando ciertas regiones de África podían o estaban en alto riesgo de inundaciones en los próximos meses, ¿no? Entonces, aquí era muy difícil el tema de poder aportar fondos. Normalmente, la forma que funciona a la hora de recaptar fondos para desastres naturales es una vez ya ha ocurrido el desastre natural, lo que luego, digamos, incrementa el tiempo de que esos fondos pueden ser dedicados a ayudar a las personas. Entonces, aquí, a la hora de risk management, a la hora digamos, lo que es analizar los riesgos e intentar poner en curso toda una serie de fondos destinados a un posible desastre natural que todavía no ha pasado, era algo demasiado abstracto como para que la gente realmente lo entendiera y pudiera dedicar esos fondos, ¿no? Entonces, aquí con una aplicación de realidad virtual gamificada donde los usuarios jugaban un poquito entendiendo esos datos históricos, entendiendo las probabilidades, ellos mismos entraban en un tipo juego sim donde recreaban las diferentes opciones y así realmente pudieron entender el problema, pudieron entender los beneficios de aplicar lo que se llamaba, ¿no? Dentro del risk management, forecast-based financing, ¿no? Esa solución de previsión, ¿no? De financiar sobre la previsión, y es algo que realmente pudieron luego reclutar más de entre 5 y 10 millones para ciertos desastres que se convirtieron, por desgracia, ¿no? en desastres naturales. Vale. Asimismo, en la parte más científica, hemos trabajado con muchísimos hospitales, centros de investigación, donde podemos un poquito, sobre todo, la recuperación de los usuarios sobre cuando han tenido un ictus, cuando han tenido un ataque al corazón, que les digamos, incrementado o reducido muchísimo lo que es la movilidad. Entonces, ¿cómo podemos crear aplicaciones inmersivas donde un poquito engañando a la mente, intentando mejorar digamos, esa recuperación, esa movilidad mediante la gamificación de varios pasos, ¿no? Casi aplicando, ¿no? Lo que Neil Armstrong decía, ¿no? Es un pequeño paso en la luna, pero un gran paso en la humanidad, ¿no? Como hacer que un pequeño movimiento de tu dedo dentro de lo que es la simulación inmersiva que se ha creado sea un gran, digamos, un gran logro, ¿no? Y esto haga que tu mente esté como incentivada para seguir logrando el siguiente reto y esto ayude a tu recuperación. ¿Vale? Y más allá de estas tres temáticas, luego está la parte de empatía, ¿no? Cuando hablamos de empatía, pero empatía hay 4 drivers principales, ¿no? Está, digamos, la empatía espacial, que realmente cuando intentamos acercar a una persona a lo que es la problemática que puede pasar en otra parte del mundo, entonces la realidad virtual lo que nos permite es poder acercarles, digamos, a ese problema para que no lo vean tan lejano, sino que lo vean más cercano. Lo que era, digamos, la proximidad temporal. La proximidad temporal es algo que se utiliza bastante, sobre todo en los aniversarios de ciertos desastres o de ciertos eventos, para realmente implicar que cosas vuelvan a estar, digamos, en la memoria de la gente y la gente vuelva a sentirse implicado en algo que, digamos, o ha pasado en el pasado, no queremos que se repita, o venimos digamos, hacia ciertas fechas que nos pueden marcar el futuro, ¿no? También lo que es la proximidad probabilística, ¿no? Es decir, bueno, cómo
cómo es de probable que algo pase, ¿no? Entonces, cómo podemos utilizar las herramientas para que realmente, pues como temas como Alzheimer, como temas que la gente cuando no tiene un caso muy cercano lo ve poco probable, pero cuando tiene un caso, digamos, más cercano, digamos, está mucho más alineado con ese problema y puede ser tanto como una conducción temeraria, ¿no? En el riesgo de accidentes, como algo de enfermedades en tema de demencia, de Alzheimer. Y por último, la que nos da un poquito más realmente de juego es esta proximidad emocional, ¿no? Cómo podemos realmente sentirnos, entender cómo otras personas están sufriendo, ya sean abusos raciales, ya sean abusos, digamos, sexuales, de bullying, etcétera. Entonces, esa proximidad emocional es la que realmente vemos que tenemos mucho potencial, sobre todo ahora que se está empezando a hablar del metaverso, ¿no? Porque aunque hemos venido de estos ejercicios, os comentábamos, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo se siente una persona con demencia, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a que tengan una vida mejor? Por un lado, cómo podemos, esa proximidad, digamos, espacial, ¿no? Cómo podemos acercar estos problemas que tenemos tanto en Latinoamérica, en África, etcétera, cómo podemos hacer que esos países, digamos, más desarrollados a nivel de recursos financieros puedan sentirse un poquito más moralmente obligados a ayudar, ¿no? A poner parte de sus recursos y de sus conocimientos en estas comunidades, pero sobre todo lo que comentábamos, esa parte de la proximidad emocional, ¿no? Porque aquí hasta ahora lo que hemos conseguido es sentirse en la piel de otra persona y ahora lo que estamos empezando a llevar este tipo de campañas es decir, bueno, ¿cuál es el rol si ya no es sentirse en la piel de otra persona, que lo es hasta cierto punto, sino a medida que vamos pasando en nuestra vida dentro de un formato mucho más digitalizado, mucho más virtualizado, o donde estamos yendo, ¿no? El viaje hacia el metaverse, ¿no? Como concepto, es cómo nos aseguramos que la virtualización de nuestras personas, de nuestros seres humanos, ¿vale? Prescindimos de todos estos problemas y podemos también entender qué tipo de problemáticas vamos a generar, ¿no? Lo vemos incluso en cuanto a los avatares, ¿no? Decir, ostras, ya empieza a haber discriminación racial dentro de lo que es la selección de los avatares. Están también las políticas, digamos, de acercamiento, cuál es tu distancia, digamos, íntima, ¿no? Tu espacio personal dentro de una aplicación de realidad virtual social, ¿no? O toda esta parte de lo que hemos aprendido en la época digital de los trolls digitales, cómo digamos, están empezando a verse casos dentro de los mundos virtuales. ¿Cómo podemos reducir eso? ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta segura y que realmente lo utilicemos como una forma de mejorar nuestro comportamiento humano y no de empeorarlo por la anonimidad que nos puede dar el mundo virtual? Y esto es un poco lo que os queríamos comentar, ¿no? Y cómo hemos pasado, digamos, de lo que es la innovación utilizando la tecnología para conectar a los humanos, ahora, digamos, en este concepto más de los mundos virtuales, lo que estamos haciendo es crear interfaces tecnológicas para luego, digamos, conectarnos con humanos dentro de esas, digamos, dentro de esos espacios tecnológicos simulados, virtuales, llámale como quieras, ¿no? Entonces, todo esto nos abre un nuevo paradigma que realmente está todo por explorar, pero está, digamos, todo para trabajar tanto en cuanto a empatía, en cuanto a sociabilidad, en cuanto a comportamiento, en cuanto, bueno, toda la parte, digamos, económica, de ayuda, de todo lo que está relacionado con el que es impacto social. Y eso es, Roberto, o sea que encantado de charlar con vosotros, de animaros a que realmente nosotros durante 10 años igual hemos hecho más de 100 proyectos sociales y aunque siempre es pequeños lotes de resultados, pero son muy efectivos, o sea que os animamos sobre todo a seguir adelante, ¿no? Que realmente funcionan, las nuevas tecnologías funcionan para crear ese impacto social. A mí siempre me resultaba así admirable esta capacidad que tuvo Vision de mantener o sea, pues, unos objetivos
y resultados, ¿no? Que tienen que ver siempre con lo económico, con la estabilidad. Yo vi crecer la compañía cuando me tocó, al menos como ya cuando eran 30, 40 personas, y de pronto hubo otro paso grande y se amplió el equipo, ¿no? Y yo decía, wow, ¿cómo le hace Pere? Porque quiero dejarlo on the record, la primera persona en llegar a trabajar y la última en irse. Entonces, había mucho... A ver, se Era, hace con mucho compromiso y mucho talento. Sí que es verdad, nosotros teníamos mucha suerte de que nuestro equipo humano primero tenía mucho talento y sobre todo estaban muy comprometidos con todo esto. Entonces esto nos permitía, digamos que, aunque no se lo recomiendo a nadie, porque sí que fueron varios años de mucha maratón, de trabajar muchísimas horas, pero también es difícil cuando cada nuevo proyecto es algo que estás descubriendo por primera vez, es algo que no se ha hecho nunca, que no se ha testeado, ¿no? Que vienen unas nuevas gafas y haces una nueva experiencia y juntas unas gafas de realidad virtual con unos brain sensors, con unos guantes hápticos, ¿no? Y a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Ese constante evolución, ¿no? O investigación en directo, ¿no? En lo que serían en proyectos reales. Es lo que también esto implicaba, pues muchas veces que lo que pensabas que podías hacer en 2 semanas resultaban ser 3, pero tenías solo 2. Entonces esas 3 semanas las tenías que hacer en 2, ¿no? Entonces esto sí que fue una bola y solo fue posible por el gran compromiso y el talento del equipo humano que teníamos allí, ¿no? Siempre hemos dicho que realmente hablamos de innovación, hablamos de empresas innovadoras, pero no innovan las empresas, innova las personas que están en esas empresas. Eso es lo que realmente da un carácter innovador al conjunto, ¿no? Y hemos sido privilegiados en ese sentido. Que ahora que pasa, por ejemplo, COVID, nos permite llegar mucho más preparados, con un plan mucho mejor armado y poder contribuir con las tecnologías de ese lado. ¿Cuál crees tú que haya sido como el proyecto que en relación impacto como más notable que Vision ha tenido? Porque sé que hay unos que tienen como más visibilidad, ¿no? Cuando presentas algo Sí. para World Bank, por ejemplo, pero que realmente tú digas, yo creo que este proyecto realmente causó algo, ¿no? O sea, además de Restore Coral, por supuesto. No, por supuesto. Sí, sí que es verdad que hay muchos proyectos que hemos hecho para el Banco Mundial que sabemos que han tenido un impacto en la comunidad local donde se ha implementado, ¿no? Incluso también con el tema de los terremotos, cuando pasó también en Perú. Entonces, lo que recreamos toda una serie de terremotos dentro de una escuela en Perú para que entendieran la importancia de reforzar las vigas, ¿no? Con unas estructuras que realmente tenían un coste mínimo, pero como no lo veían necesario, no veían, digamos, el resultado, porque el resultado no lo ves hasta que ya es demasiado tarde, pues esto puede afectar la vida de cientos de niños, ¿no? Entonces, cosas así que dices, bueno, no sabes realmente el impacto que ha llegado a tener, porque a lo mejor luego cambiaron, igual 30 escuelas implementaron, reforzaron esas estructuras, entonces lo sabemos en el futuro. Pero sí que hay alguno que es muy, muy tangible, que es como el que hicimos para Cornerstone Partnership, que básicamente es una agencia de Reino Unido de servicios sociales que se enfocan muchísimo en lo que es la adopción y fostering, ¿no? Lo que es acogida, ¿no? Los servicios de acogida y adopción. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos nos decían, nosotros, igual que en otras charities, en otras ONGs, sí que es un tema de captación de fondos para la causa, digamos, científica, no los estudios o lo que haga falta. Aquí nosotros no es el problema, no es lo que tenemos, el problema es un tema de conversión, porque la gente, digamos, con los niños de acogida está muy sensibilizado, pero es un compromiso tan grande, tan a largo plazo, que luego dar el último paso allí es donde nos está costando muchísimo. Entonces, ahí es donde, a través de la realidad virtual, de crear una película mucho más cinemática, enfocada, digamos, a todo el proceso que existe de estos niños que vienen con problemas históricos de problemáticos en casa, toda la parte, digamos, de estar en servicios sociales y los beneficios luego de encontrar una familia de acogida, mejoró en más de un 200% su conversión de reclutar niños. Entonces, dices, no, es que
digamos, durante los primeros 6 meses, no sé, ahora no me acuerdo si eran 38 niños o 47 niños, da igual, pero teníamos una cifra real de vidas que habíamos podido mejorar o darles un chance de mejorar la calidad de su vida, ¿no? Entonces, esto para mí es lo más, digamos, lo que realmente es la esencia del por qué hacemos todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar estas metas, ¿no? Digamos, más pequeñas, pero que son muy reales. ¿Qué tiene más valor, ¿no? Mejorar 37 vidas o vender 57.000 móviles. Cuando lo pones como campaña, aunque por supuesto hacer una gran campaña, ya sea para Samsung, ya sea para Nike, ya sea por, ostras, pues realmente también, ¿no? Para tener al talento motivado, dices, ostras, tiene una parte de orgullo, pero realmente lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que la gente siempre ha disfrutado mucho más trabajando en este tipo de proyectos que no en los de las grandes marcas. Lo vemos más como los retos de poder sacar una obra o un producto así, ¿no? Y de pronto dices, no, pues es que en realidad lo que se requiere es trabajo, trabajo por todos lados, ¿no? Sí, es trabajo por todos lados, pero sobre todo también te nutre, ¿no? Porque lo que te comentaba antes de cuando intentas solucionar un problema o mejorar una situación que es real, es mucho más difícil y todo, digamos, el esfuerzo que le pones cuando hablamos contigo después de los terremotos de México también, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Que te dices, ostras, nos enfocamos en la problemática y aunque empezamos, ¿hay alguna de las nuevas tecnologías que nos pueda ayudar, digamos, a poner en marcha las clases cuanto antes, ¿no? Y luego, cuando teníamos ese debate, ¿no? Un poquito el consenso, digamos, de las mentes tecnológicas era la radio es la mejor solución en estos momentos, ¿no? Por la problemática, etcétera. Entonces, realmente es entender, te ayuda a pensar de forma cuál es la forma más efectiva de utilizar la tecnología y eso es lo más importante. Sí que, por supuesto, las nuevas tecnologías cada vez nos dan nuevas formas digamos, de efectividad y eficiencia, ¿no? en el uso de ellas para soluciones. Y una vez estás acostumbrado a trabajar de esta forma, luego es muchísimo más fácil trabajar con marcas y trabajar, decirse, hacer cosas que sabes que van a tener un impacto, que van a tener, cuando decimos ese efecto wow tiene detrás una serie de mensajes, tiene detrás, digamos, un objetivo, tiene detrás, digamos, cuando nosotros medíamos la emoción, ¿no? Teníamos esa cabina sensorial que utilizábamos para turismo de Cataluña y medíamos el ROI, ¿no? Lo medíamos con lágrimas, ¿no? Es decir, la gente que sale de la cabina y sale, digamos, que se le cae la lágrima, sabes que has conectado. Ese es el ROI, ese es como mides, ¿no? El retorno de la emoción, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es un poquito como trabajar, lo que te permite estas tecnologías es trabajar en ese nivel de intimidad, ¿no? Comparado con hacer un gran anuncio en las revistas, en televisión, en esto que luego tienes métricas, digamos, esas son muy numéricas, pero son muy abstractas. Realmente yo me puedo creer que el impacto que le he llegado a esa persona que está allí sentada ahora en ese sofá, que lo ha visto el anuncio de reojo, ahora piensa que su producto está más alineado con su personalidad. Esto es autoengañarnos un poquito, no. ¿Sabes? Claro. Pero bueno. Bueno, Pedro, pues cuéntanos para cerrar este bloque y agradecerte muchísimo por tu participación. Ahora, como Media Pro, ¿no? ¿Cuáles son los retos y las potencialidades? O sea, yo sé que una cosa fue el capítulo Vision, en donde te tocó, pues, ¿no? De pe a pa, ¿no? Sí, Ahora en este... Totalmente. Esto, en el fondo, incorporamos a Vision de Media Pro hace ya 2 años y medio, ¿vale? Y ahora, aunque yo he dejado de llevar el día a día de Vision para coger un rol más transversal, pero un poquito con la misma filosofía, ¿no? Cómo podemos hacer que lo que son las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, las podamos utilizar dentro de todo lo que es la cadena de valor audiovisual, ¿vale? Entonces, lo que nos permite, digamos, también estar en un grupo como Media Pro es ese alcance a nivel global, esa estabilidad, por supuesto, siendo parte de una gran corporación. Son cosas que no son
digamos, poco importantes y cuando hemos visto con temas de la pandemia, ¿no? Como Vision, como independientes, no hubiéramos podido sobrevivir una pandemia de este tipo porque vivíamos de la economía experiencial, ¿no? Entonces, hay que tener en perspectiva este tipo de cosas. También el poder acceder de forma muy, muy sencilla a trabajar, digamos, con oficinas en Colombia, en Argentina, en diferentes partes del mundo y, sobre todo, aprovechar los grandes partnerships que podemos tener como grupo, pues tipo Amazon, Google, Huawei, ¿no? Digamos, las grandes empresas que ahora puedes tener un acceso, ¿no? Viniendo de Media Pro, que te ayuda luego a hacer proyectos, ¿no? Con NVIDIA a nivel de inteligencia artificial, a nivel de, digamos, pues claro, si hablamos con Meta, ¿no? Ahora, digamos, con Facebook o con esto, pues hablas con interlocutores que están mucho más arriba en este sentido y te pueden dedicar mucho más recursos a tus proyectos. Y esto es algo que nosotros aprovechamos pues para que, digamos, esa innovación no pare, sino que la podamos escalar a un nivel más alto.